Bueno, voy a hablar en español, pero tengo alguien para ayudarme en caso que haya un problema. Empecé a trabajar hace ahora como 40 años y no hago tantas veces este tipo de conferencia, pero como cuento lo mismo, porque es mi trabajo, a veces me aburro un poco con yo mismo. Entonces, por favor, cada 2 o 3 proyectos voy a pedirles que me piden preguntas, que me hagan preguntas para cortar un poco este ritmo. Entonces, si ustedes quieren que yo siga, tendrán que hacer un esfuerzo. El primer trabajo que hice, yo no lo hice de manera consciente como artista. Yo me había ido por 7 años de París, en todos sitios, viajando sin nada más en la cabeza que viajar. Y regresé en París un poco perdida, ya no conocía muy bien mi ciudad, no tenía amigos, no sabía qué hacer. Y empecé a seguir gente en la calle únicamente porque yo pensé que ellos sabían lo que hacían y que de seguirlos sería como un motor para mis días. Ellos decidían lo que yo iba a hacer, yo no tenía que tomar decisión. Y me tomé inmediatamente a este juego, me gustó esta relación sin reciprocidad. No era realmente sobre esta gente, pero más sobre yo por atrás de ellos. Y un día seguí a un hombre que perdí inmediatamente en una tienda, y la misma noche lo encontré de nuevo. Yo pensé que era un signo bastante fuerte para seguir con él. Aprendí por varios modos que se iba a Venecia y decidí ir allá. Y hice filatura, seguimiento, sin realmente saber lo que yo hacía. Y poco después, los 2 trabajos tienen eso en común, que no son conscientes, por lo menos. Yo compartía un cuarto para hacer fotos con una amiga mía, y una noche ella trabajó toda la noche, estaba cansada, subió en mi cuarto después y se puso en mi cama, y así me vino la idea de tener una cama ocupada por 8 días, por 8 horas cada invitados. Yo era sentada al lado de la cama, yo tomaba una foto cada hora y yo miraba dormir estos desconocidos. Y lo que me gustó en esto es que esta gente que yo no conocía, unos de ellos yo no sabía lo que hacían, les había herido así en la calle, yo necesitaba durmientes de día, había invitado a panaderos, por ejemplo. Pero yo podía mirar una cosa que quizás ni su mujer ni había mirado, que eran 8 horas de su sueño. Y me gustó esta entrada en su vida sin saber nada más. Una mujer que escogí en la calle era la esposa, la esposa de un crítico de arte. Ella lo ha dicho que había dormido en mi cama, él me vino a ver, y era el que organizaba la Bienal de los Jóvenes en París, el Museo de Arte Moderna. Miró a lo que yo había hecho y me propuso de hacer una exposición, y así vino el hecho que estuve artista por decisión suya, de cierta manera. No lo había decidido, yo no era totalmente ingenua, mi padre era coleccionista, yo conocía un poco del arte, pero nunca había decidido lo que sea, y no era mi terreno a este momento. Inmediatamente tuvo la acusación de entrar en la vida de otros. Por eso, cuando enseñé la suite veneciana, El hombre que sigo en Venecia, lo hice en ¿cómo se llama esto? Un confesional. Un confesional. La gente se sentía y escuchaba mi confesión de seguir a hombres en la calle. Y después lo enseñé de manera un poco más
ordinaria, digamos, con textos y fotos, pero es el mismo trabajo. Y estos son los durmientes, son 200 imágenes, textos cada uno se quedaba 8 horas. Yo tenía un cuestionario porque yo no quería empezar con ellos una relación así para conocerlos, pero yo no quería el silencio tampoco. Entonces este cuestionario era una manera de tener un ritual con una cierta distancia, pero con un intercambio. Y inmediatamente después de esto, yo estuve invitada a enseñar los durmientes, que era el primer proyecto que yo había enseñado, en América. Había 10 artistas franceses y los 9 otros eran ya conocidos, yo no. Había 9 sitios en Soho y uno en el South Bronx, y me tocó el South Bronx. Y esta historia de pedir a gente dormir en mi cama me pareció un poco complicada en el South Bronx, donde hay gente que no tiene sitio para dormir. Entonces, había una obscenidad, me pareció, de poner este trabajo en el South Bronx. Entonces pedí 8 días para tratar de hacer una otra cosa. Y decidí jugar con el sitio, con el South Bronx, que era, por lo menos en estos tiempos, un sitio donde no iban los blancos, que era como un gueto, donde cuando habías nacido en el Bronx había poca suerte de salir del Bronx y había esta idea del peligro, todos tenían miedo de ir allá. Decidí jugar con el peligro y el gueto, pidiendo a una personalidad durante 8 días, entonces 8 extranjeros, de llevarme donde querían en el South Bronx. Entonces la idea era de la confianza para jugar con el riesgo, y les pide de llevarme a un sitio que si un día podían irse, nunca olvidarían por cualquier razón. Entonces me llevaron todos en un sitio preciso, y eran los principios a este momento del graffiti movimiento que nació en el South Bronx. Y la noche antes de la inauguración entraron gente que no conozco en la galería y la han cubierto totalmente de graffiti, que dio mucho más estilo a mi trabajo. Entonces les agradeció mucho haber puesto esta nota. Ahora su turno, por favor. Si tienen algo que pedirme sobre estos 3 trabajos, yo les agradecería mucho. Y sí, necesitan una... Buenas tardes. Ahorita en la exposición de los durmientes, al ser expuestos unos al lado de otro, usted dejó la última casilla vacía. ¿Con qué objetivo? No había objetivo, había un 199 porque era cada hora y faltó una. Muchas cosas así no tienen sentido. Gracias. En los durmientes, usted decía que no quería tener mucho acercamiento con ellos. Sin embargo, usted tuvo que abordarlos en la calle y convencerlos de que se fueran a dormir en su cama. ¿Cómo hizo eso? Señor, por favor, ¿quiere usted dormir en mi cama por 8 horas? Y no se murieron del susto. No, a la gente les gusta jugar más que pensamos. Unos vinieron quizás por otras razones, Sí. pero entendieron muy rápidamente que algo otro iba a pasar y no hubo ningún problema. ¿Hubo alguno que se devolvió
mordiera, que fuera ¿Qué? grosero? ¿Hubo alguien que reaccionara mal, que fuera agresivo? No, nadie estuvo agresivo, todos pidieron la misma cosa, todos pidieron sábanas limpias cuando les pide y me dijeron que no iban a dormir. Y menos uno, todos durmieron y menos uno, todos no cambiaron las sábanas. Gracias. En la obra en que persigues personas, ¿hasta en qué momento decides parar de perseguir una persona? O sea, ¿es una cosa de recorrido o es una cosa realmente de saber qué hay detrás de la vida de esa persona y qué hace la persona en su cotidianidad? Al principio, como he dicho, era para encontrar mi ciudad, para París, para ver si me iban a llevar en un barrio que yo no conocía, un bar que no conocía, una calle que no conocía. Entonces era más como usarlos para conocer a mi ciudad. Y después estuvo el placer de seguirlos, de no haber nada que decidir. Yo empezaba el día, yo les escogía uno porque tenía una cara extraña, otra porque un signo así que me hablaba. Y con el hombre que sigue en Venecia se convirtió en una cierta obsesión. Yo solo quería estar con él, yo no sé por qué, no me gustaba. Pero yo creo que cuando estableces reglas del juego, es muy fácil después obedecer a ellas. Puedes decidir mañana que vas a ser obsesionada por las moscas y después ves moscas por todos sitios, encuentras moscas en la calle, te ofrecen moscas. Entonces, es muy fácil, una vez que has decidido una línea, una regla, después muy fácilmente, por lo menos yo, me obsesionó. Y este hombre que no me gustaba, el único hecho de saber que había comido a tal hora en tal sitio era como una información súper importante. Y en el mismo tiempo lo que me gusta es que en la vida normal, por lo menos antes, yo no tenía mucho poder sobre mis sentimientos. La gente podía hacer de mí lo que querían. En este caso, el hecho de estar muy cerca de este hombre que no conozco, de ser obsesionada por él, de querer saber todo sobre él, en el mismo tiempo puedo decidir cuándo se termina, puedo decidir estoy obsesionada con él, pero lunes a las 2 esto se va a parar. Entonces era una manera para mí de tener sentimientos y un control sobre ellos con la posibilidad de decir ya, basta. Me voy a obsesionar por tal persona de lunes 30 a martes 6. Y funcionó. Muchos de estos trabajos de mis trabajos me llevan uno al otro. El hecho de haber seguido este hombre en Venecia y de tener la frustración de que el único sitio que yo no podía ver era su hotel, yo no podía entrar en su cuarto. Ah, no, espera, estoy hablando del trabajo siguiente. El hecho de seguir al hombre que yo seguí me dio las ganas de ser seguida para sentir lo contrario. Y entonces pide a mi madre de tomar un detectivo para que me siga. En muchos de estos trabajos el tiempo de la experiencia viene de sí mismo. El hombre que sigo en Venecia, el día que regresa en París, se para la filatura porque Venecia es tan perfecto, ciudad labiríntica, que París no está tan bien. En el caso de los durmientes eran 8 días, porque la semana era una idea con la semana de laboro cada 8 horas. En este caso estuvo un solo día por razones económicas, porque era muy caro el detectivo. Y en la parte superior es mi retrato con la descripción de lo que yo hice este día. Y la parte inferior son el report del detective y las fotos que dio a mi madre como pruebas de lo que yo había hecho.
Lo que me interesaba en este caso era cómo describimos los dos el mismo momento, yo desde dentro con los sentidos que yo tenía y él desde fuera con este lenguaje mucho más frío y distante. Y yo no sabía cuál día me iba a seguir el detectivo, yo sabía cuál mes, pero no cuál día. Entonces cada día yo salía tratando de hacer cosas que tenían sentido para mí. Bueno, el día que me sigo lo he visto en los 10 minutos. Un peor detectivo que se puede imaginar. Y yo quería que cuenta cosas con su lenguaje, cosas que tenían importancia para mí. Lo llevé en el Louvre, donde hay este marco que se llama L'Homme au Gant, el nombre de una obra del Titian, y me quedé 2 horas sin parar enfrente de la pintura para ser segura que el hombre lo iba a mirar y escribir. Y bueno, las otras fotos son fotos de mí por el detectivo. Este es lo que yo empecé a decir. La frustración de no entrar en el cuarto del hombre que yo seguía me dio las ganas de hacerme camarera. Entonces, como yo había tenido la idea en Venecia, siguiendo este hombre, estuve en Venecia para pedir un trabajo como camarera. Se pasó un año antes de que me llamé un hotel, un palacio, y entonces estuve camarera solamente por un mes para alguien que era enfermo. Entonces tomé su... en la parte superior es el cuarto que cuando lo limpio, y la descripción del cuarto cada día, y la parte de abajo son las fotos. Lo que me interesaba era como la historia de cada cuarto. Un día es una pareja que está en el cuarto y el otro día un hombre solo que duerme en la derecha. Todo como la vida de una cama, de cierta manera, a través de toda la gente que la ocupa. Yo tengo 2 preguntas. La primera es que mucho de su trabajo se trata de reglas que usted establece para cada uno de sus trabajos de distintas formas. ¿Alguna vez ha roto alguna de las reglas que se ha puesto? Una vez, aquí somos. No lo he hecho, pero casi la regla estuvo más fuerte que yo, podemos decir. ¿Cuento la historia? Sí. Es el periódico Liberación que me había invitado para hacer cada día un media página en el periódico Liberación. Estábamos en los, creo que 84, no, más o menos. Yo buscaba una idea que es como un feuilleton, como una telenovela, que cada día es necesario leer el día siguiente, una historia que se hace así con episodios. Y a este momento encontré un libro de teléfono, una agenda telefónica, estoy aprendiendo español, una agenda telefónica en la calle, y decidí de hacer el retrato del hombre que era el dueño, que tenía su nombre sobre la primera página y su teléfono y todo. Entonces fotocopié su agenda, se la mandé sin decir nada por correo para que la tenga, y decidí de ir a ver cada persona que tenía su nombre en la agenda para pedirlos que me hablan del hombre. Era una manera de hacer un retrato de él sin nunca encontrarlo, que es lo que yo quería. Y entonces yo iba a verlos diciendo la verdad, encontré el libro de teléfono, quiero que me hablan de tal señor, y esto va a aparecer en el periódico en 3 días. Y entonces la idea era de poco a poco entrar en su vida, porque
Es lo que pasó, a veces vas a ver a alguien que no lo ha visto desde 20 años, pero que sigue en la agenda. A veces vas a ver el mejor amigo que no quiere hablar porque es demasiado personal, pero que te cuenta un chiste que le gustó. A veces vas a ver a alguien que lo conoce muy bien y que te cuenta algo muy personal. O el electriciano que te cuenta cómo está hecho el cuarto y que se rompió su lámpara tal día. Entonces es como un puzzle y vas te acercas de él sin nunca encontrarlo. Eso era el proyecto. Y bueno, menos creo que todos aceptaron hablar de él. Yo tuve una suerte enorme porque mi miedo era de un día tocar a la puerta de alguien y que es él, que su amigo le habría llamado. No, yo no decía su nombre cuando llamaba, yo decía, encontré un libro de teléfono, quiero que me hablen de su propietario. Y entonces, pero yo pensaba que como esto salía en el periódico, si ya lo habrían aprendido después de 8 o 9 días, quizás la gente sabía que era él. Entonces, pero un día estuve después de 8 días en la casa de alguien y me dijo que este hombre se había ido para 3 meses en Alaska, al fin del mundo. Entonces me dio una libertad total para seguir y lo que hice. Y yo me enamoré totalmente de este hombre, me gustaba todo sobre él, sus barrios, sus amigos más que los míos, y sus calles, todo me gustaba. Entonces y sus amigos me decían que aceptaban de hablar conmigo porque era él que le iba a gustar tanto. Entonces empecé a soñar y esperando que regresara y que empezara una historia de amor tremenda. Y bueno, regresó, odió lo que yo había hecho y decidió de llevarme con un juez de hacer un juicio. Y entonces el único proyecto en cual de una cierta manera perdí un poco el control, pero él me ha puesto de nuevo en el buen camino por hacer una pared entre nosotros, pero este era un proyecto donde casi me dejé llevar, donde yo no iba en términos artísticos, en otros sitios que sitios artísticos. Y también el único donde me enfrenté a lo que quizás era la crueldad, porque es la primera vez que alguien supo lo que yo había hecho y lo vivo como una agresión. En el caso de la gente que duerme en mi cama, aceptan el detectivo ni sabe lo que pasó y nadie sabe quién es. En los durmientes nunca yo había dado cualquier indicación que podría hacer que alguien los reconoce. Yo decía información así sencilla, nada que permitiría que alguien sepa. Entonces, en este caso sí, sus amigos sabían, aprendían cosas en el periódico, él lo sentí como una agresión. Entonces estuvo una cosa más complicada de gestión para saber si yo había ido demasiado donde no quería ir. Y lo que era interesante también en este trabajo es que estuvo publicado en un periódico que es un periódico muy serio, donde los periodistas no van en la vida de otros sin permisión. Y entonces había muchos periódicos que no entendían un poco por qué como artista yo tenía el derecho de hacer algo que ellos como periodistas de este tipo de periódico no tenían el derecho de hacer. Y muchos han rechazado el trabajo pensando que era verdadero, otros los rechazaron pensando que era una ficción, que yo era en mi cama fabricando un carácter pero sin tomar este riesgo. Y al contrario, hay unos que lo amaban mucho porque era ficción o que lo amaban. Y entonces cuando él regresó y decidió de dar su respuesta al periódico diciendo quién era, por qué no le gustaba, y también pidió la permisión de publicar una foto de mí sin ropa,
totalmente desnuda. Hizo lo mismo que yo, estuvo a ver mis amigos hasta que encuentra una foto desnuda de mí y que lo publicó el periódico. Y entonces, eso fue su respuesta. Y que de cierta manera indicó que era verdad y no ficcional. Entonces, estuvo todos los que amaban el labor real no lo amaban. La cuestión de la verdad o de la ficción realmente entró en este proyecto específico. Entonces, sí, la falta de control, la crueldad y la ficción estuvo un poco más... yo no controlaba todo esto cuando lo hice. Este trabajo lo van a ver aquí en la exposición, entonces voy a ser muy, bueno, en junio. Son ciegos, gente que han nacido ciegos, nunca han visto, y les pide que me describen cuál era su imagen de la belleza. Entonces cada vez es el retrato del ciego, su respuesta, y para las imágenes a veces ellos hicieron las fotos. Por ejemplo, el hombre que me dice mi hijo es la más bella cosa que he visto, me dio una foto que tenía de su hijo. A veces gente me contó sobre paisajes y yo les dio mi cámara para que fotografían en dirección de lo que era belleza para ellos. A veces fuimos juntos en su casa, uno me enseñó su acuario, otro una pintura que tiene, y yo estuve con ellos y hice la foto del objeto que describían. Entonces, este trabajo estará aquí en Bogotá. Yo tengo ¿Sí? alguna pregunta. Aquí, por aquí en la tú siempre pues hablas de gente desconocida. Normalmente para mí en mi sociedad lo desconocido me da miedo. Yo no sé si tú en ese caso, tú hablas mucho, dices la palabra riesgo, pero miedo, ¿nunca tenías un miedo a las personas desconocidas, a lugares desconocidos? ¿Sí tengo miedo? Sí, no. ¿Cómo es tu miedo? No, bueno, en el caso del Bronx sí había un riesgo, pero en los otros casos el miedo es únicamente el miedo de hablar con alguien, pero no hay riesgo ninguno. Gente que duerme en mi cama tiene que tener más miedo que yo conozco mi casa y controlo todo. La gente que sigo, ¿qué puede pasar? Si se da la vuelta, me hace una bufeta. ¿Okay? No los veo como riesgos reales. En el Bronx sí, pero si no, ¿cuál es el riesgo real? Bueno, en el caso de los ciegos, tuve hesitación por un año antes de empezar la idea que ya tenía, porque me da miedo que mi pregunta sea cruel por el paradoxo de pedir a un ciego qué es la belleza. Y un día paré un hombre en la calle, el primero, y me respondió: lo más bello que he visto en mi vida es el mar hasta perderse de vista, que era como una perfección de respuesta y que me dio como su bendición para seguir. Entonces es él. Y como lo he dicho, trato de encontrar un final que sea natural. En este caso, después de 23 ciegos, me dijo que no soportaba la belleza porque no la podía entender. Y entonces no hay respuesta y estuvo el último. Yo pensé que después de yo no podía seguir, que alguien me cuenta no sé qué. Entonces eso es, por ejemplo, un ejemplo de cómo el final a veces se presenta de sí mismo con Sophie, buenas tardes y bienvenida a Bogotá. Yo soy invidente. Después de tu trabajo con los invidentes, todo el tiempo con ellos, de las respuestas que ellos te dieron, ¿qué sensación tienes de los invidentes? Yo pensé que la pregunta que yo pensaba cruel no lo estuvo para ellos, porque las respuestas eran muy evidentes
inmediatas, sin pensarlo, si lo que yo veía como una crueldad no lo era a sus ojos de ciegos. Estuve respuestas inmediatas. Yo he pensado que el mundo visible era muy presente en su vida. Hay, por ejemplo, una pareja de ciegos que me ayudó mucho a encontrar gente nacida ciega, que era mi problema. Y para agradecerlos, yo les pedía, ellos no habían nacido ciegos, entonces no podían participar al proyecto, pero me ayudaban a encontrar otros. Y yo iba en su casa para agradecerlos. Unas veces he pedido lo que podía hacer y me pedían cosas como limpiar las ventanas, asistir a una pelea entre ellos porque uno había escogido azul, el papel de la cocina, y para su mujer azul era un color tonto para una cocina, y cosas así. Entonces he visto que el mundo de cierta manera, bueno, existía mucho más que yo lo que me pensaba. Hice otro trabajo con ciegos que es muy reciente, que no estará aquí. Lo hice el año pasado en Estambul, pero puedo hablar ahora de él. Vienen las imágenes después, pero yo pensaba haciendo esto que yo no había terminado con los ciegos, y entonces en Estambul el año pasado he descubierto que llamaban Estambul ciudad de los ciegos a cierta época, y pide a ciegos que ellos no habían nacido, pero se habían vuelto ciegos de manera muy violenta e inmediata. Les pide que me cuentan cuál era su última imagen. Y hice lo mismo. Puedo enseñar más allá las imágenes, pero también es el retrato de cada persona, su respuesta, y traté de fabricar lo que era su última imagen con su ayuda. Entonces, es un seguimiento de los ciegos. ¿Sigo? Sí. Y este trabajo se llama No Sex Last Night y también estaba aquí en Bogotá, en la exposición. Es una película que es un trabajo totalmente diferente para mí de todos los otros. Es un caso único en mi trabajo, porque en todos los otros casos escojo una regla o una idea y después fabrico la obra, miro lo que me pasa, escribo lo que pasa y fabrico la obra. Entonces mi motor es la fabricación de una obra de arte y no una terapia o lo que sea. En este caso yo era enamorada con un hombre americano y él quería hacer una película. A mí no me importaba hacer una película, pero yo quería casarme con él. Y yo pensé que si yo pretendía que yo quería hacer una película, quizás me iba a seguir. Y sí, pasó así. Entonces, y por eso es muy diferente, es que la obra de arte era únicamente el pretexto para hacer una trampa al hombre y no absolutamente en ninguna manera la idea de hacer una película. Lo que pasó es que hemos hecho este viaje y cuando hemos llegado en California, donde yo era invitada para hacer una clase, profesor para 3 meses, me han propuesto de editar lo que habíamos hecho. Y de nuevo pensé, bueno, no hay película, soy segura, pero si empezamos a editar, él se va a quedar un poco más. Entonces voy a pretender que vamos a editar una película. Y es únicamente después de 10 minutos de película, o más o menos 15 días de trabajo, que descubrí que sí había quizás una película. Entonces me cambié totalmente. La película empezó a ser el primer lugar, pero eso quizás es una respuesta a su cuestión, que es el trabajo que vino por sí mismo sin quererlo en este caso. Y este hombre y yo nunca habíamos hecho película, no sabíamos cómo funcionaba hemos comprado antes de irnos 2 cámaras. No sabíamos ni que se podía ver la video en la televisión, y cuando hemos descubierto leyendo todo el manual que se podía ver, hemos visto que todo lo que habíamos hecho
que había que mover. Nosotros íbamos en la calle así y la película no. Entonces tuvimos que buscar reglas para utilizar todo esto, y la regla que hemos encontrado es que como no nos hablamos de ninguna manera durante el viaje, la relación era un horror, él ya no me hablaba y yo hablaba en francés y él no hablaba francés. Entonces era como cada uno contaba su propia historia, con cada uno su cámara, y después de descubrir que no podíamos utilizar, hemos visto que cada vez que estábamos en el coche viajando, podíamos un poco compartir algo, porque el movimiento del coche, la carretera, el hecho de moverse, pero cuando estábamos en un hotel, en un restaurante, había una estábamos totalmente paralizados por la relación nuestra, nada ocurría. Entonces hemos decidido que todo lo que era en el coche, que era bastante estable, porque no se podía mover cuando filmas en un coche, lo hemos utilizado como imágenes en movimiento, y todo lo que era fuera del coche, que significa también la parálisis de nosotros, eran imágenes fijas tomadas en la película, pero fijas como fotografías. Entonces la película es medio en movimiento, medio fija, siguiendo también los seguimientos. Y no sabíamos nada de lo que pensaba el otro durante el viaje, que duró, no sé, 15 días. Y él me esposó en Las Vegas durante este viaje. Yo no tenía la más pequeña idea de por qué me aceptaba de esposarme, porque no me hablaba. Y descubrí cuando hemos editado la película que él lo hacía para dar un clímax a la película. Pero la historia hace que yo tuve lo que yo quería, un esposo, y él tuvo su película, entonces cada uno alcanzó a tener lo que quería. Y es él. Bueno, si hay preguntas sobre si vos o... Y eso también está en la exposición, entonces. Con esto, porque creo que tenemos hasta las 7, eso es, entonces quiero hablar más de los proyectos recientes, entonces lo medio lo voy a hacer así un poco. Aquí en este cosa que se llama slideshow, he puesto la mitad de mi trabajo, entonces quizás hay trabajos que unos de ustedes conocen, de los cuales no voy a hablar. He puesto por lo menos la mitad. En este trabajo es un trabajo que hice con el autor americano Paul Auster. Él escribió un libro que se llama Leviatán, y yo no lo conocía, Paul Auster, pero conocía unas de mis historias, y empezó un libro en el cual me transforma en personaje de ficción. Entonces en su libro hay una mujer que se llama María, que sigue a gente en la calle, bueno, todo lo que hizo trabajo. Yo era stripteaseuse antes de empezar esto, stripper, yo era stripper, entonces antes de ser artista. Y bueno, que yo era artista stripper también. otra cosa. Y entonces María stripper, bueno, muchas cosas mías están en el libro, y me mandó el libro, pero que yo ya estaba escrito, pidiendo que yo acepto, que sí. Y descubrí en el libro que había en la María, en mis páginas, mi capítulo, había dos invenciones suyas. Su María hacía todo lo que yo había hecho, pero también vivía siguiendo 3 letras del alfabeto, el B, el C, el W, y comía siguiendo una regla de color azul el lunes, verde el martes, etc. Entonces yo decidí que como su María era mí, yo decidí de hacer lo que ella hacía en el libro, entonces empecé a vivir
siguiendo letras del alfabeto y comiendo con color. Y después quise pasar a una otra cosa, encontré a Paul Auster y dije, bueno, ¿cómo me has tomado? Yo vivo, soy un personaje que existe y me has transformado en carácter de ficción. Yo quería que hagas lo contrario. Tú escribes una ficción sobre una mujer que se llama Sophie y yo voy a tomar el libro y hacer por un año, te doy un año nada más, todo lo que hace esta mujer en tu libro. Entonces era hacer exactamente el reverso, vivir la vida yo, en realidad, de un personaje de ficción. Él no quiso hacerlo porque dijo que era demasiado que si me pasaba algo, él tendría la culpa por mandarme, demasiado responsabilidad para él. Entonces no quiso, pero yo insistí mucho porque yo sé cómo insistir y finalmente produjo 4 páginas dándome órdenes en la ciudad de New York como behavior, manera de estar en la ciudad de New York. Y yo lo hice por 8 días. Entonces voy a pasar un poco rápido sobre estos porque... Entonces, esto es para el B, como bebé, Brigitte Bardot, que está loca con animales. Entonces, es mi caricatura de Brigitte Bardot, que no se interesa mucho a los hombres, sino únicamente a los animales. Estos son los colores con el cual comí. Esto es mi comida de la semana. Los trabajos no eran muy interesantes, lo que me interesaba era obedecer al libro y no el hecho mismo de comer verde o lo que sea. Lo que me interesaba era la obediencia a una regla establecida por el otro. Y esto es el trabajo que hice en la ciudad de Nueva York. Él me pidió de tomar un sitio que era público y hacer como si era privado. Entonces escogí una cabina telefónica que es totalmente decorada, puesto comida, periódicos, flores, todo, y también algo para una grabadora, porque era para las conversaciones de la mente, como si eso ya era un sitio privado para mí, privado. Entonces, eso es el trabajo. Este trabajo siguiente es más ligero. Es un hombre que vive en California y que me escribió un día diciendo que su esposa se había ido, que era muy deprimido y que quería pasar su periodo de duelo en mi cama. Y bueno, yo tenía a alguien en mi cama ya. Y yo no quería que él venga de California, yo lo miro, no me gusta, digo adiós, y él ha hecho miles de kilómetros, quizás no tenía dinero, era estudiante, yo no sabía nada, entonces yo no quería jugar diciendo sí, que venga y que lo rechazó. Entonces, pero me gustaba mucho el estilo de su carta, muy bien escrita, y soy muy frágil en frente de las palabras. Una carta bien escrita me llega al corazón y entonces yo no sabía cómo decir sí y encontré esta idea de mandar mi cama a California para que él pasa su duelo allá. Entonces la mandé, que es súper expensive, súper costoso, y llegó allá, yo no había dicho nada, él la recibí como si era absolutamente normal, me mandó un mail diciendo perfecto, ha llegado la cama, como si todo era totalmente normal, y me mandó novelas de su duelo, y después de 9 meses, algo así, me dijo que ya había pasado el duelo, que yo podía recuperar mi cama. Entonces, esto es mi cama en su casa, me mandó fotos de mi cama. Y ahora es la cama expuesta, la cama, el viaje y la historia. Este trabajo se llama Dolor Exquisito,
también estaba aquí en Bogotá. He tratado en Bogotá y en Medellín de poner dos facetas de mi trabajo, dos donde estoy el carácter central, que hablan en los cuales utilizo elementos de mi vida para empezar algo, y dos donde como los ciegos y uno del cual voy a hablar al final, donde soy espectadora de otros, y también 4 trabajos que van a través de los años para tener 4 trabajos del más viejo al más reciente. Entonces es un poco así que se construyó la exposición que está aquí, 2 sobre mí, 2 otros viejos y recientes. En este caso yo estuve, es como No Sex Last Night, un trabajo donde estoy realmente, que empieza con elementos de mi vida. Yo estuve en un viaje muy largo de 4 meses que llegó en India, pero me tomé un tren desde París. Yo tenía una beca, me tomé un tren desde París atravesando Rusia, China, Mongolia, y el hombre que yo amaba normalmente había decidido de encontrarme al final de mi viaje en India, y no llegó, pero lo supe al aeropuerto el día que teníamos que encontrarnos. Y entonces yo inmediatamente odié este viaje que había conducido a este final. Y mi viaje había sido muy exótico por todos estos países, y toda la gente cuando regresé me pedía cómo estuvo. Yo lo odiaba por culpa del viaje, había perdido al hombre. Entonces yo pensé que yo nunca había sufrido más que este día en India, cuando recibí la noticia de que no iba a venir. Y hay términos medicales que se llama el dolor exquisito. Es cuando te dueles en un sitio muy preciso, si te cortas algo, al sitio exacto del dolor se llama un dolor exquisito. Son términos medicales. Entonces yo decidí que yo pensé que yo nunca había sufrido más que este momento preciso, y decidí para tomar distancia quizás con él, de trabajar. Entonces hay un compte à rebours, una cuenta hacia atrás, que son cada imagen de mi viaje, cada día, 92 días, y cada una tiene como un stamp que dice 90 días antes del dolor, 89 días antes del dolor. Entonces son todas las imágenes del viaje, cartas, papeles, todo lo que es este compte à rebours hacia el dolor. Y después, cuando regresé en París, cada vez que alguien me preguntaba cómo estuvo el viaje, decidí de contar mi historia. Y yo tenía 2 ideas en la cabeza. Una es que si cuento cada día lo que me había pasado, después de un cierto momento yo me iba a cansar yo misma de mi propia historia o disgustarme con ella. Y pide a la gente, en vez también de decirme cuál había estado en su vida el momento más doloroso. Entonces, y pensé que si la gente me contaba algo mucho peor que lo que me había pasado a yo, de cierta manera yo iba a relativizar mi propia historia. Y es lo que pasó. Y este trabajo también estará aquí. Todos los textos están bordados, no se ve muy bien aquí, pero son bordados. Y el primer texto mío, que es muy largo, con muchos detalles, es bordado blanco sobre negro, y cada vez que mi historia se vuelve más económica, más distanciada, menos triste, hasta olvidar, está bordado en negro sobre negro y casi no se lee. Entonces era también en la manera de enseñarlo, una manera de tomar distancia con la historia, por hacerla menos y menos comprensible y más seca, económica. Al final ya no es mi historia, es una historia. Este hombre se fue, punto. Esto es el mismo trabajo, pero que Frank Gehry hizo la escenografía.
Frank Gehry, somos muy amigos y hemos hecho diferentes proyectos juntos. Y en este caso no es un proyecto juntos, pero es la escenografía de mi exposición. Y no les debo hablar porque ahora, perdona, pero o les debo hablar y hablamos de menos cosas, o ¿qué? ¿Sigo? Bueno, trato de ir rápido, en 10 minutos, y después todas las preguntas. Esto es un proyecto muy rápido, me han pedido cuando hicieron Nuit Blanche en París, es una noche, es un evento cada año, pero la primera vez, toda la noche hay cosas en la ciudad de París, culturales y artísticas, y a mí me pidieron la primera Nuit Blanche de hacerla, y como Nuit Blanche significa no dormir, yo pensé que yo quería dormir, y pide a dormir al al más alto punto de la Torre Eiffel, que sí se aceptó, no sé por qué, y nadie nunca durmió allá. Y yo me puse allá en una cama y pedí a gente que me cuenta una historia para no dormirme. Esto totalmente falleció porque esperábamos, no sé, 100, 200, era la primera Nuit Blanche, y vinieron 16.000 personas. Entonces, bueno, ya no hubo historia, era una locura allá arriba, y no hice nada más que contar que dormí al top de la Tour Eiffel, que soy muy feliz de esto. Este es el proyecto que enseñé a la Bienal de Venecia. Es el otro proyecto con Dolores Quisito, donde mi vida amorosa, porque en No Sex Last Night lo hicimos juntos, mi esposo y yo, es un proyecto común. Esto, Prenez soin de vous, recibí una carta de despedida de un hombre que se terminaba para toma cura dice, y me chocó mucho este toma cura dice, y decidí de usarlo. Entonces pide a 107 mujeres que interpretan la carta, pero escogí mujeres que tenían como trabajo, sí. El título del trabajo sería traducible como cuídese, cuídese. Gracias. Y cuídese. Y me pareció raro que alguien que te deja te dice cuídese. Si quiere cuidarte, se queda. Por eso y entonces escogí mujeres que tienen como oficio preciso la interpretación de un texto. Entonces podía ser una psicoanalítica que analiza la estructura psicoanalítica del hombre de la carta, podía ser vamos a verlas. Estas son los retratos de todas estas mujeres leyendo la carta. Estas son las artistas, quiero decir, cantantes, actrices que la interpretaron en todos los lenguajes. Jeanne Moreau la interpretó en francés, Feist la cantó, Victoria Abril en español. Bueno, para cada lenguaje hubo una interpretación diferente. Aquí, por ejemplo, sobre la izquierda es la correctriz de mi casa de editores que únicamente apuntó los errores ortográficos o de puntuación en la carta. Es ella. Las repeticiones, aquí es la Secret Service, una mujer del servicio secreto que la hizo en código de servicio secreto, la carta la transformó. Y es la misma exposición en París, en la Biblioteca Nacional, donde estuvo después de Venecia. Una periodista aquí que la trató como si era una novela que contar en un periódico. Al final allá es una profesora que la ha dado a niños de 9 años
pidiéndolos cómo interpretan la carta. Bueno, había 117. Al final aquí es una mujer que hace crucigramas, que utilizó únicamente las palabras de la carta para hacer su crucigrama. Esta mujer es la campeonista de tiro a la carabina, y en la carta había 3 veces la palabra amor, y ella tiró 3 veces en la palabra amor, desde 50 metros. Esto es la misma exposición en la galería de Paula Cooper en Nueva York, con todas las actrices y cantantes en estos videos. Esto estuvo en Brasil, en Sao Paulo, y esto en Salvador de Bahía. Es una exposición que viajó mucho, y esto es la misma exposición en Río, el Museo de Arte Moderna de Río. Y esta es en el Louisiana Museum, en Dinamarca. Otra cosa, quizás una pregunta o dos sobre una de estas cosas, si quieren, antes que yo sigo con los últimos trabajos. ¿No? ¿Yo sigo? Bueno, sigo. Y este trabajo tiene un poco algo... ¿quiere pedir algo? No. Este trabajo tiene un poco algo que ver con lo que hice con Paul Auster. Como yo no encontraba un escritor que escribe una ficción, estuve a ver una voyante, invidente, y les pedí donde era mi futuro. Entonces ella miró a sus cosas y me vio en el norte de Francia. Yo estuve allá. Entonces cada vez que yo estaba en un sitio, yo la llamaba diciendo: y ahora, como ves, voy al Hotel Negro, y ella me daba direcciones, y yo hice mi viaje siguiendo únicamente las decisiones de las cartas. Entonces la idea era de dejarse ir así en caminos únicamente dictados por las cartas a través de la mujer esa. Me mandó en Lourdes ella. Entonces hice mi retrato allá. Eso es muy diferente. En 2000, somos en 2006, 6, y mi madre aprendí que tenía 3 meses más para vivir, y decidí de quedarme con ella. Y yo tenía siempre miedo de que si yo salía del cuarto, ella se iba a morir, y yo me iba a perder quizás una última palabra, una cosa que me quería decir, un deseo último, no sé qué. Entonces decidí poner una cámara en su cuarto. En este caso, el hecho de poner la cámara no era en ninguna manera artístico, era para estar con ella en el cuarto cuando yo no estaba. Y ella lo sentía así. Hemos visto inmediatamente la cámara como una amiga nuestra, una manera para ella de hablar a la cámara cuando yo dormía o cuando tenía algo que decir, y yo menos angustia de perderme unos momentos últimos de ella. Y también mi madre era muy excéntrica, quería ser el centro del mundo, y cuando he puesto la cámara, ella ha visto el trabajo que yo no veía, porque me dijo: por fin vas a hacer algo conmigo. Entonces, es ella, de cierta manera, que diciendo esto, puso una pequeña cosa en mi casa cuando no era el caso de ninguna manera. Y bueno, murió, yo estaba en el cuarto cuando murió, y yo pensaba que la muerte se podía ver cuando, antes de que se muera ella, yo pensaba que se veía la muerte, y descubrí que hay... En este caso hubo 11 minutos durante los cuales no tengo idea si está viva o muerta. Yo no pude ver el último suspiro
no se veía. Y durante unos 11 minutos yo la toco, yo trato de ver, y hay como este periodo entre vida y muerte que no soy capaz de ver. Y cuando miré la película me pareció increíble de no poder ver esto. Y alguien decidí que yo lo enseñé también. Es la segunda vez que un crítico decide para mí. Es Robert Storr, que era el que organizaba la Bienal de Venecia este año, que era antes en MoMA en Nueva York, y él sabía que yo había filmado Mi madre y me pidió si yo quería hacer algo con esto. Yo no quería, pero insistí, yo miré la película. Bueno, también el hecho que mi madre se murió de manera muy bella, muy sin ningún horror, que yo no habría querido mostrar. Y finalmente decidí enseñar estos 11 minutos donde la muerte es insaisissable, inacible. Y después de esto he seguido este homenaje a mi madre. Hubo otros elementos que ahora entran en esta exposición que yo hice aquí, en este caso, en los subterráneos del Museo del Palais de Tokio en París, donde hay todo este sitio que ha estado vacío y abandonado durante años, que ahora lo están. Y yo he pedido si yo podía hacer una exposición allá abajo, y empecé a acumular más trabajos en homenaje a mi madre. En este caso es un viaje que yo hice en el Polo Nord. Mi madre, el sueño de su vida era de ir a Polo Nord, al Polo Norte. Parece como una camiseta. Y no estuvo al Polo Norte, y yo decidí ir por ella, ahora que se había muerto. Y cuando mi madre murió, después de su muerte, me regaló el diamante, la bague, el anillo con un diamante, que nunca queremos, porque mi madre y sus padres fueron a esconderse en el sur de Francia cuando los alemanes estaban ocupando Francia. Y mi abuelo intercambió su casa porque tenía miedo de que los alemanes lo secuestren el bien. Lo intercambió por este diamante que odiamos porque hemos perdido un apartamento bellito para un anillo estúpido. Y entonces era un diamante que no queríamos. Y decidí, como mi madre quería ir a Polo Norte, ir para allá y con el diamante que se ve aquí sobre un lado, y el collar de mi madre, de ir a Polo Norte y de poner la foto de mi madre, su diamante y el collar sobre un iceberg para que mi madre se quede en el Polo Norte para siempre. Entonces el diamante está viajando, espero, por allá. Ya no lo tengo. Y entonces esto es la exposición. También Susi es un trabajo que empecé a hacer sobre la última palabra que ella dijo antes de morirse. Dijo, ne vous faites pas de soucis, no se preocupen. Entonces Susi es como preocupación. Y yo hice todo un trabajo a base de esta palabra sobre muchos materiales. Entonces la exposición se está haciendo más y más. Estos son tumbas que dicen Mother, madre, todas dicen únicamente madre, 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 madre. Esto es la foto que yo hice antes de poner mi madre en la tierra. Yo he pedido a toda la gente que lo conocía de poner objetos en su caja, coffin, en su ataúd, de poner. Entonces hay Marcel Proust, que ya conocía por corazón, hay mucho alcohol porque tomaba mucho, y sus zapatos, fotos. Entonces hemos cerrado y ya. Y ese ya es un
bueno, una imagen de estos 11 minutos entre vida y muerte. Eso dice también madre. Y ahora es el trabajo del cual hablé antes, es el trabajo con los ciegos a los cuales pido cuál es la última imagen. Son retratos de ellos. Bueno, como lo he dicho, el retrato, la respuesta y yo tratando de ilustrar. Y último trabajo, antes de que tenemos 10 minutos para hablar después, es un trabajo que también va a estar aquí en Bogotá. Cuando estuve yo en Istambul, donde he pasado bastante tiempo por esta historia que hice con los ciegos, encontré un artículo en el periódico sobre gente que vive en esta ciudad totalmente rodeada, dominada por el agua, que viven muy cerca y que nunca han visto al mar. Entonces decidí de invitar 14 más o menos de ellos a ir a ver por primera vez el mar. Lo hice con una directora de la fotografía que se llama Caroline Champetier, porque yo no podía perderme. La idea era de ponerse por atrás de ellos, que miran al mar el tiempo que quieren y cuando han terminado de ver el mar, que se dan la vuelta y que me regresan a mí esta mirada que nunca había visto al mar. Pero eso no se puede hacer 2 veces, no pueden 3 veces o 2 veces ver el mar por primera vez, entonces no podía tener ningún error, por eso preferí hacerlo con una directora de la foto. Son películas, videos de gente que nunca han visto al mar. Y yo me puse siempre primero por atrás de ellos, porque si yo me perdí la primera mirada de esta manera, pero en el mismo tiempo si yo me había puesto entre ellos y el mar, no es el mar que habrían visto por primera vez, pero mi cámara. Entonces la única manera era de estar por atrás y pedirlos de darse la vuelta cuando querían. Ya terminé. Bueno, no terminé, pero digo que las cosas del cual decidí hablar, ya terminé con ellas.